En este taller de las 4 columnas estaré explicando qué es el mensaje del Evangelio. Jesús decía a los discípulos, a los 500, ¿no? Id y predicad el Evangelio a toda persona. Y ellos fueron y predicaron el Evangelio. Hoy en día yo creo que mucha gente no tiene muy claro qué es el mensaje que ellos predicaron, qué es el mensaje que realmente tiene el poder para convertir un alma. Así que en este taller pues voy a hablar de las 4 columnas del Evangelio, y si entendemos bien las 4 columnas, entenderemos dónde reside el poder para salvar un alma. Un pequeño repaso, pues el hombre tiene un problema, y el problema es muy grave, que tiene una consecuencia. Tan grave es el problema que Dios ha provisto una solución, y para recibir esta solución pues es el llamado al arrepentimiento y fe. Así que voy a arrancar hablando primero de la primera columna, que es la ley. Dios tiene una ley que son los 10 mandamientos, y a veces pensamos que los 10 mandamientos, que no estamos bajo la ley, que ya no sirven. Pero la verdad es que sirven muchísimo. Hay que entender algo. En el evangelismo es sumamente importante que la gente entienda primero su problema. Si no entienden el problema, no van a buscar una solución. Si no entienden bien la consecuencia, entonces no van a buscar a alguien que le puede cambiar pues ese problema que tienen. Por eso es súper importante que las herramientas que Dios nos ha dado en el evangelismo, que las usemos, y que las usemos correctamente, y que las usemos con un corazón tierno y con compasión. Así que Dios nos ha dado una ley, y la ley son los 10 mandamientos. ¿Y para qué sirve la ley? Pues la ley nos dice lo que es el pecado. La ley nos muestra como un espejo, nos muestra lo que hay en el corazón. La ley es algo que cuando Jesús hablaba al joven rico, y el joven decía, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Él quería hacer algo para ganarse el cielo. Ahora, nosotros no hacemos para heredar la vida eterna, nosotros creemos para heredar la vida eterna. Pero entender que todo el mundo está bajo la ley. Hay 2 pactos, hay la ley y hay la gracia. Y toda persona en el mundo o está bajo la ley o está bajo la gracia. Y todo el mundo nace bajo la ley. Entonces cuando el joven rico decía, Jesús, ¿qué bien haré? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús contestó, tú conoces los mandamientos. Obedece los mandamientos. Y esto es lo que exige la ley. Si quieres entrar en el cielo, si quieres ganarte el cielo por tus propias fuerzas, con tus propios hechos, entonces tienes que obedecer los mandamientos. Y cuando nosotros sacamos los mandamientos en el evangelismo, es como sacar un espejo para el alma que demuestra lo que hay en el corazón de cada persona. Por ejemplo, si nosotros decimos, por ejemplo, un mandamiento es guardar el día de descanso, guardar el día del Señor. ¿Lo has hecho? Dice, trabajarás 6 días. Y el séptimo es santo, separado, apartado para el Señor. ¿Lo haces? ¿Lo has obedecido? ¿Todos los domingos del año? ¿Durante toda tu vida? El 9º es no mentir, no dirás falso testimonio. ¿Has dicho alguna mentira en la última hora? ¿O en el último día, en la última semana? No cometerás adulterio. O sea, te acuestas, practicas el sexo con alguien que no es tu esposo o tu esposa. Sexo antes del matrimonio, fornicación. Sexo mental en la pornografía. Inocentes o culpables. Cuando empezamos a mirar el espejo de la ley hace un trabajo que tú y yo no podemos hacer. Si intentamos nosotros hacer ese trabajo, será un juicio hacia las personas.
Pero si cuando nosotros sacamos la ley y hablamos sobre los mandamientos con las personas y en nuestras predicaciones y de forma personal, el Espíritu Santo viene y empieza a convencer de pecado. Cuando miramos el espejo de la ley, vemos que somos pecadores. ¿Y qué significa pecador? Pues un pecado significa errar el blanco. Estás jugando los dardos y estás intentando meterlo ahí en el blanco para sacar mayor puntuación y erras, y fallas. Y Dios tiene pues un blanco, que son los 10 mandamientos. Obedece los mandamientos y tendrás vida. Y si no obedeces los mandamientos, hay una consecuencia, que es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces, el pecado es errar el blanco. Queremos hacer el bien, pero no llegamos a hacer el bien, así que pecamos. Entonces, el problema con el pecado, y yo creo que en el evangelismo, el problema más gordo es el pecado. La ley nos muestra el problema que nosotros tenemos. La ley no es el problema es el pecado. Y la Biblia dice en Apocalipsis que todos tenemos un libro. Y en ese libro está escrito todo lo que tú y yo hemos hecho desde que hemos nacido, cosas buenas y cosas malas. Y eso significa que aquí hay mogollón o muchísimo pecado que hemos hecho, que hemos dicho, que hemos pensado, escrito en nuestro libro. ¿Qué problema hay? Pues el problema es que el pecado ya escrito en el libro, ¿quién lo va a quitar? Y si te presentas ante Dios, y cuando te presentas ante Dios, y el cielo abre tu libro y ve todo lo que has hecho, no es Dios que es malo, que va a condenar a la gente porque Él es malo. No, nosotros hemos sido malos y seremos condenados por las cosas que nosotros hemos hecho. ¿Quién va a borrar las cosas de tu libro? Porque ya está escrito. La otra cosa que vemos es que el pecado, cuando hablamos de la ley y nos muestra el problema, otra parte del problema es que nos demuestra culpables. Yo no he cumplido la ley, soy culpable. Y no he robado, soy culpable. No he obedecido a mis padres, he honrado a mis padres, soy culpable. Y en el día de juicio, pues hay un juez. El día de juicio es que nos va a juzgar Dios, nos va a juzgar Cristo Jesús. Y al abrir los libros, culpables de no haber obedecido al pie de la letra, 100%, desde el principio hasta el fin de su vida, no ha obedecido la ley. Culpables. Problema. Ese es un problema muy grave. ¿Quién puede cambiar este veredicto? Tú no puedes hacerlo porque ya eres culpable. Es como si vas en la carretera, en tu coche, en tu carro y la policía te para, no, exceso de velocidad. Dice, culpable. Pues hay una multa. ¿Y quién va a pagar la multa? ¿Quién va a quitar la multa? Entonces tenemos un problema. Otra cosa que nos demuestra la ley es que estamos muertos. Muertos significa de que vamos practicando el pecado y es como una culebra venenosa, y vamos andando en nuestra vida así. Y cada vez que desobedecemos los 10 mandamientos, el veneno de esa muerte, la paga del pecado, ¿verdad? De la muerte, el veneno del pecado entra en nuestras vidas y causa una muerte espiritual. Muchas veces cuando estamos en la calle y evangelizando, preguntamos a la gente si ellos creen que irían al cielo después de la muerte. Y son como zombies andando en la calle, como esqueletos. Vacíos por dentro, muertos, hablan, nos saludan, pero no tienen vida. No buscan a Dios, no quieren buscar a Dios, no quieren vivir en santidad.
no piensan en el cielo, no piensan en la muerte, no piensan en el día de juicio. ¿Por qué? Porque están muertos. El pecado que ha entrado en su vida, dice, ninguno buscó a Dios, ni siquiera uno, no hay ningún justo. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Entonces la ley nos demuestra el problema, y el problema es que estamos muertos. Entonces, a un muerto, ¿qué esperanza hay? ¿Quién le va a resucitar? Uno no se puede resucitar a sí mismo. Entonces es un problema. Ahora, voy a pausar un momento y solo decir que lo que estoy explicando ahora son malísimas noticias. Y cuando entendemos el mensaje del evangelio significa buenas noticias. Y otra vez te tengo que decir, aguanta, porque esta primera parte del taller es muy fuerte. Y es importante que entendamos bien el problema para luego entender bien la solución. Y si en nuestro evangelismo no hablamos de la ley, la gente no va a ver, el espejo no va a ver su problema. Y es súper importante que vean su problema. ¿Qué más nos demuestra la ley? Pues nos demuestra que estamos sucios delante de Dios. Y esa suciedad es suciedad de la mente, suciedad de la conciencia, suciedad del alma, del corazón. No sé si has pisado alguna vez una caca de perro, un excremento humano, pero te digo que es asqueroso, apesta y son nuestros trapos de inmundicia delante de Dios. Nosotros no solamente andamos con la culebra, andamos como zombies culpables delante de Dios con nuestro libro lleno de pecados, sino delante de Dios andamos día y noche en ropa sucia, manchada del pecado. Pregunta, ¿quién te va a quitar las manchas del pecado que hay en tu mente, en tu alma, en tu corazón? Hay un problema, y un problema delante de Dios, un problema que tú tienes es que no puedes quitar las manchas. La ley también nos demuestra que somos esclavos. El que practica el pecado, esclavo es al pecado. Y es esclavo al mundo, esclavo al diablo, esclavo al mismo pecado. Y sería como andar con bola y cadena. El diablo dice, pues mira, consume pornografía. Ah, sí, lo haré. Miente para salir de este apuro, para que no te... Sí, lo haré. Mira, tu trabajo tiene mucho más dinero que tú y no pasa nada si coges cosas si tomas cosas de la oficina. Ah, sí, y esclavo. Mira, falta de perdón. No voy a perdonar nunca el daño que me han hecho. Pues esa actitud, esto es esclavitud al pecado. Entonces vamos como esclavos. Y mi pregunta es un problema porque ¿quién te va a cortar las cadenas? ¿Quién te va a librar del poder del diablo? Él no te va a soltar. Y tú no tienes poder en ti mismo cambiar. ¿Qué más hay en el problema? Pues el problema nos demuestra que realmente somos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque nos ha dado 10 normas, 10, y no hemos cumplido ni una de ellos. 10 mandamientos, 10 reglas, y hemos sido desobedientes en todas. En la calle a veces hablamos con la gente y dicen, mira, ¿quién es Dios para decirme lo que yo tengo que hacer? Si yo quiero vivir y acostarme con la novia, pues lo haré. ¿Quién eres tú para mandarme y decir, ni siquiera creo que tú existas? Y la mayoría de las personas que dicen que son ateos, realmente no son ateos, no son agnósticos tanto. Lo que ellos quieren es vivir a su manera y no quieren que nadie les diga lo que tienen que hacer. Es rebelde, es rebeldía. Y es como una espada en la cara de Dios diciendo,
somos enemigos de Dios. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quieres presentarte ante Dios con esto en la mano? ¿Quieres presentarte ante Dios como un libro lleno de pecado, como culpable, como muerto espiritual, sucio, esclavo y enemigo? Y si eso fuera poco, claro, la gente quiere ir al cielo. Pero si te presentas ante Dios de esta manera, lo único que te espera es la ira de Dios. Ahora, repito que Dios no es malo, pero es justo. Y Él odia el pecado. Y si en el día de juicio te presentas ante Dios lleno de pecado, ¿qué harás? ¿Qué esperas que Dios haga? ¿Qué esperas que Dios abra las puertas del cielo y te deje entrar de esta manera? Y tú dices, no, pero Dios es bueno, es misericordioso. Correcto. No, Dios es amor. Correcto. Y es justo. Y por eso tiene que castigar el pecado. Al diablo no le va a dejar entrar en el cielo, ni los demonios. Y si tú has vivido tu vida de esa misma manera que ellos, pues tampoco te va a dejar entrar. Entonces, lo que te espera es la ira de Dios estará sobre ti. Entonces, hemos explicado el problema, que es la primera columna. La gente tiene que entender el problema antes y también las consecuencias antes de buscar una solución. Y el problema, en un resumen, es que Dios nos ha dado una ley. Y la ley, como un espejo, nos ha mostrado que hemos pecado, que somos culpables delante de Dios, muertos en nuestros pecados, sucios delante de Dios, esclavos al diablo y a nuestro pecado, enemigos de Dios y bajo su ira. Si eso fuera poco, y no lo es, ¿qué es la consecuencia de haber vivido en pecado toda nuestra vida? Vamos a la segunda columna. Y la segunda columna es la consecuencia. Yo voy a seguir vestido de esta manera porque ahora entramos en lo que es la consecuencia, y la consecuencia tiene mucho que ver con toda esta mala noticia. La consecuencia nos habla de un versículo que dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. 10 de cada 10 personas que nacen en el mundo van a morir. Y después de la muerte no hay ninguna duda. A veces la gente dice, pues nadie ha ido y ha regresado a decirnos lo que hay. Pues sí, ha habido alguien. Esa persona era Cristo. Él sí murió, fue, regresó y nos contó todo. Él lo ha creado, Él lo sabe. Podemos fiarnos de su palabra. Entonces, la segunda columna, si la primera columna es la ley, la segunda columna es la eternidad. Y la eternidad consiste en estar establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Y en ese día de juicio, pues Dios te va a juzgar conforme a todo lo que tú has hecho, y habrá dos eternidades, el cielo y el infierno. La muerte no la podemos evitar. El día de juicio no la podemos evitar. Lo que sí podemos evitar, gracias a Jesús, es la eternidad donde pasaremos pues el resto de nuestra existencia. Es el lugar donde vamos a pasar la eternidad. Ahora, la muerte, no tengo que decir mucho sobre la muerte, porque es obvio. Es el último enemigo. En el gran día de juicio, Dios va a tomar lo que es la muerte y el Hades, el infierno y el diablo, y los va a lanzar al lago de fuego para siempre. Esto sí será un gran día, cuando Dios destruye la muerte. Ahora, la muerte nos está destruyendo a nosotros. Y en ese día, Cristo, ya como ha vencido la muerte en la cruz, pues va a destruir definitivamente la muerte y el diablo en el lago de fuego que arde
para siempre. Ahora, el día de juicio. El día de juicio es lo que Jesús nos hablaba muchísimas veces. Casi cada parábola de Jesús nos habla del día de juicio. Yo lo explico de esta manera. En la provincia de Salamanca, paré un día y recorté un poco de trigo que vi en un campo. Y ese trigo, no sé si has tocado o has visto alguna vez de cerca lo que es trigo, pero tiene lo que son unos granos, como un grano de arroz, pero es un grano de trigo dentro de una cáscara. Y si tocas aquí, está duro. Y luego sacas lo que es la cáscara, mueles el grano y tienes harina para hacer una tortilla de harina o un pan. Y juntamente con el trigo estaba creciendo cizaña. La cizaña es algo curioso, es que tiene el mismo color, el mismo tamaño, tiene la cascarita donde debe de haber un grano de trigo, pero no hay nada dentro, está vacío, ni un grano. ¿Qué sabe para qué sirve esto? Nada, para quemar. Y Jesús decía, el día de juicio será, hablando a los agricultores, ¿no? Como cuando Dios separa el trigo y la cizaña. Y dice, el trigo va al granero, el cielo, y la cizaña va al fuego, que es el infierno. Jesús hablaba del ganado, de los pastores, de ovejas y cabras. Dice, el día de juicio, pastores, será cuando, como tú separas las ovejitas y los cabritos. Las ovejitas a la derecha, los cabritos a la izquierda. Algunos entrarán, venid benditos de mi Padre al cielo, y luego los otros, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hablaba con los pescadores, les decía, el día de juicio será como cuando tú echas la red y sacas un montón de peces y separa los peces buenos y los peces malos. Hablaba a los que iban a las bodas, se decía, el día de juicio, el último día, el reino es así, como 10 vírgenes que tienen sus lámparas con aceite, 10 sensatas, 10 estúpidas, insensatas, porque no tenían aceite. Llega el esposo y no estaban preparados. 5 entran, 5 no entran. Entonces Jesús nos habla del día de juicio. Entonces la consecuencia que es, después de haber entendido el problema, que hay una ley santa y no la hemos obedecido, la consecuencia es que habrá una muerte física y nos presentaremos delante de Dios con toda la evidencia en nuestros libros, con estas 7 malas noticias. La consecuencia es, no hay esperanza. No hay esperanza de un cielo. Y no hay manera de cambiar nuestra situación. Y yo te voy a decir una cosa. Yo sé que, supongo, ¿no?, que no hay muchas iglesias donde vas a escuchar mensajes que hable de la muerte, del juicio y del cielo, del infierno. Quizás algo del cielo, pero nadie habla del infierno. Digo, ¿por qué nadie quiere hablar del infierno? ¿Qué prefieres? ¿Que la gente vaya al infierno sin advertirles? ¿El infierno? Jesús hablaba más del infierno que del cielo. El infierno es un lugar horrible, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno es un lugar de tormento, un lugar de fuego. Mira, dice en Lucas 16, en la historia del hombre rico y el Lázaro, los dos murieron, uno fue al paraíso y el otro al infierno. Y dice, alzó sus ojos el que estaba en el infierno y decía, dame una gota de agua. Los que están en el infierno tienen sed. Y tienen sed porque no hay agua. Tienen sed porque el agua de la vida, Cristo, que es el agua de vida, no está. Tienen hambre y no pueden saciar su hambre porque el pan de vida no está en el infierno.
y tienen desesperación, que alguien me abra la puerta, que me busque una salida. Pero hay desesperación, ¿por qué? Porque la esperanza, Cristo, que es nuestra esperanza, no está. Y es para siempre y es eterno. Las dos eternidades, los dos sitios donde la gente pasa la eternidad, es para siempre. Y no quieres ir al infierno. Hay otro lugar que es el cielo, y dichosos los que pueden ir al cielo, que los que llegan a entrar en las puertas del cielo, pero cuerpos glorificados, que veremos a Cristo cara a cara, reinaremos con Él para siempre. Él nos está preparando un lugar, calles de oro, vivir con Él para siempre. El cielo es un bello lugar. Al cielo quieres ir, pero la consecuencia de haber pecado, no tendrás esa esperanza. Entonces, esta es la consecuencia. Y yo me pregunto y te pregunto a ti, ¿qué haremos? ¿Qué esperanza hay en el mundo? Entonces, ¿todo el mundo irá al infierno? Que si todos somos pecadores, que todos somos culpables, que todos sucios, entonces, ¿quién nos puede rescatar? ¿Quién nos puede ofrecer una solución? ¿Ves? Tercera columna, la solución. Si entendemos bien el problema, si entendemos bien la gravedad de la consecuencia, nuestro corazón salta y dice, quiero entender y darme una solución. Y la solución es la tercera columna. Vamos a ver qué es lo que Cristo Jesús nos ofrece. Así que entiendo el problema, entiendo la consecuencia. Pero ¿quién puede cambiar mi situación? ¿Quién puede solucionar mi problema? Pues yo no puedo hacerlo. Entonces, ¿quién en el cielo me puede cambiar mi destino del infierno al cielo? Pues mira, el versículo que has memorizado desde hace mucho tiempo. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el mundo que crea en Él, es por gracia, no se pierda, mas tenga vida eterna? Tercera columna es la solución, Cristo Jesús y su cruz. ¿Cómo va a hacerlo? ¿Por qué vino Cristo? Pues pregunta a su primo, Juan el Bautista, que cuando estaba bautizando se acercaba a Jesús y él decía, mira, el Cordero de Dios que se va a ofrecer, que va a dar su vida, que ha venido para quitar el pecado del mundo. Mira, si alguien llega a quitar el pecado, puede cambiar todo esto. Si tú no puedes pagar por tu propio pecado, lo puedes pagar, pero lo harás en el infierno. Pero para quitar el pecado, necesitas un sacrificio, necesitas que Dios intervenga y que venga. Y si Cristo llega a quitar tu pecado, te prometo que Él va a quitar todo esto y cambiarlo en buena noticia. Nació de la Virgen María. El Espíritu Santo vino sobre María y ella dio a luz al Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Vivió una vida perfecta. Él sabía que había una ley, la obedeció en todo. Él tenía un libro también completamente limpio de pecado. Él vivió una vida de perfecta obediencia a Dios. Y Él vino pensando en ti. Él vino para ofrecerte una solución. Él vino para cambiar tu consecuencia. Él vino por amor a ti. Y por pura misericordia y lleno de gracia, Él llegó a este mundo para ofrecernos salvación, para salvarnos de esto, para quitar el pecado y cambiar esto. Y al vivir esta vida perfecta, ¿cómo lo hizo? Pues después de haber obedecido a Dios en todo, llega a un sitio que se llama Getsemaní. Getsemaní, prensa de aceite, era un sitio donde la noche de ser entregado por Judas Iscariote, Él estuvo allí orando. Y Él se postró sobre el cielo.
dice que postrado él estaba orando, oró 3 veces y él tenía una petición que para mí es ya pues nos abre una puerta a ver lo que él empezó a sufrir, el precio que él pagó para cambiar nuestra situación. ¿Qué era su petición? Su petición era: Padre, sé que todo es posible para ti. Y si quieres, puedes quitarme esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino tú. ¿A qué copa se refería Jesús? Pues Jesús ya sabía por qué vino y el precio que tenía que pagar. Se refería a la copa de la ira de Dios sobre el pecado. Se refería al juicio de Dios sobre nuestra maldad y nuestra rebelión. Él sabía que en ese tiempo lo que estaba haciendo el Padre. El Padre estaba entrando en la biblioteca del cielo, nuestros libros, y sacando todo el pecado, metiendo de alguna manera, para que lo visualicemos, el pecado en esta copa. Y no solo esto, pero la ira de Dios mezclado con el pecado nuestro en esta copa. Y era la copa de la ira de Dios. Y él sabía que tenía que beber la copa de la ira de Dios. Y él oraba 3 veces. Si hay otra manera de eliminar el pecado, que lo hagas, Dios. Pero si no, por amor a ti, por amor a ellos, lo haré. Y luego él dijo: consumado es, decía, lo que tú quieras. Y él se entregó a mano de los judíos, a mano de los romanos. Y muchas veces, amigos, que vemos esto y quizás nos entre un poco de risa. Y cuando pensamos en la cruz, tenemos que pensar que era un castigo. Tenemos que pensar que era un juicio. Tenemos que entender que era la ira de Dios derramada sobre el pecado tuyo y el pecado mío. Era Cristo Jesús en esa cruz, colgado en esa cruz. Y cuando Él estaba allí en esa cruz, Él tenía el libro de tu propia vida. Él tenía la muerte que te había contaminado con su veneno. Él tenía la esclavitud. Él tenía toda esa culpa. Él tenía la suciedad de tu vida. Y en esa cruz descendió la ira de Dios y la copa de la ira de Dios. Empezó a él beber la copa de la ira de Dios. Y cuando descendió esto: Padre, ¿por qué me has desamparado? Él recibiendo, molido por nuestros pecados, por sus llagas. ¿Por qué fue desamparado Cristo en la cruz? A veces la gente dice: pues realmente no fue desamparado, Dios nunca haría esto. Pero piénsatelo, el pecado nos separa. El pecado nos desampara de Dios. Y Él fue desamparado por Dios para que tú no tuvieses que ser desamparado en el día de juicio. Él bebió la copa de la ira de Dios para que tú no tuvieses que recibir la ira de Dios en el día de juicio. Lo hizo por amor. Él murió por ti para que tú no tengas que morir eternamente. Él murió por la suciedad para que tú puedas ser limpio. ¿Entendéis la idea? Que la cruz demuestra el amor de Dios. Él fue nuestro sustituto, tomó nuestro lugar, fue enterrado y al 3er día el Espíritu Santo vino y le resucita, le hace vivir, empieza a latir su corazón, resucita, vence la muerte, vence el pecado, vence el diablo, vence el mundo. Y luego nos dice: id y predicad el evangelio a toda criatura, y asciende al cielo. No hemos terminado aún, porque ahora vamos a mirar lo que es la buena noticia de la cruz. La buena noticia de la cruz es que si tú vienes a Cristo y crees en Él,
y te arrepientes, el pecado te será perdonado. El libro de tu vida, imagínate Dios hoy abriendo tu libro y viendo pecado desde el primer día hasta el día de tu muerte, y Él con su sangre borrando todo pecado. Él, todos los pecados pasados, presentes, futuros, perdonado. Entonces Cristo ofrece perdón al culpable. ¿Qué hará con el culpable? La buena noticia, el evangelio, la solución, dice al culpable: te declaro inocente, no culpable, como si nunca hubieras pecado. Eso se llama la justificación. Y Cristo nos justifica delante del Padre y dice: aunque hayas pecado millones de veces, borro todo el pecado y te declaro inocente. La inocencia de Cristo. Cristo tomó mi culpa y yo puedo recibir su inocencia. La justificación por la fe. Este sí es una buena noticia. ¿Qué más? ¿Qué más lo que está dispuesto a hacer Dios? Pues está dispuesto a declararnos inocentes y también a resucitarnos de la muerte. Hacernos vivir. Los muertos resucitan. Entonces Él aplastó la cabeza del diablo en la cruz, como fue profetizado en Génesis, y Él vence al diablo, y ese muerto ya lo resucita. El corazón que antes no buscaba a Dios, ahora quiere buscar a Dios. El corazón que antes solo quería vivir en inmoralidad, ahora quiere vivir en santidad. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de la muerte entra en ti. Y si tienes a Cristo, tienes la vida. Y el que no tiene a Cristo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso, si tienes a Cristo, tienes la vida. Y es un nuevo nacimiento. Os es necesario nacer de nuevo. Y dice, las cosas viejas pasan. Y he aquí todos son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque la vida de Dios entra en ti y naces de nuevo. Eso se llama la regeneración. ¿Qué más hace Cristo por nosotros? Pues nos limpia. ¿Quién nos puede quitar las manchas de nuestra alma? Pues solamente Cristo Jesús. Esta ropa aquí, Él se vistió de nuestra porquería en la cruz. Y en cambio no nos deja desnudos. Nos da su ropa, su manto de justicia. Que tengo un problema, que voy a recibir una ropa nueva, pero sigo siendo esclavo. Hagámoslo. A ver si llegan más buenas noticias para mí. Soy limpio y me presento ante Dios con manto de justicia, la ropa de Dios. Pero por favor, quítame la cadena y la bola. Cristo Jesús en esa cruz rompió el poder del pecado y te puede hacer libre. Libre del diablo y del pecado. Y quita el poder del pecado y el del diablo sobre nuestra vida. ¿Sabes cuánto tiempo llevo con esa cadena en mi cuello? En esta enseñanza me duele el cuello. Y nada más quitarlo, me siento libre. Cristo te hace libre. Al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Se llama la redención. La redención, la santificación, la regeneración, la justificación, la expiación. ¿Qué más nos hace Cristo?
pues nos hace amigos de Él. ¿Te puedes presentar ante Dios como su amigo y no su enemigo? Tú entregas tu guerra, tu espada a Dios y Él dice, te perdono todo. Y no solamente te hace amigo, sino te adopta a su familia y te hace hijo, te hace hija. Y no solo esto, heredero. Llegas a ser coheredero con Cristo y reinarás con Cristo. ¿Entendéis la buena noticia de donde hemos venido a lo que Él nos quiere llevar? Es una buenísima noticia. Por eso es digno de proclamar esto en los tejados, en las calles, sobre cajas rojas, en evangelismo personal, en canciones, en teatros, de todos los medios, en todos los métodos. Poder comunicar el evangelio con sus 4 columnas, pero una cosa más. Amado, mira, cuando Él bebió la copa de la ira, pues Él ofreció a ti, pues yo tomo tu ira y yo te regalo mi amor. Él nos ama y en vez de recibir ira, en el día de juicio, recibirás amor. Mi hijo amado, mi hija amada, la cruz demuestra el amor de Dios. Nos falta una columna, porque hemos visto el problema y la consecuencia, la mala noticia. Vemos aquí la buenísima noticia, pero no sabemos cómo pasar de un lado al otro. Nos falta una columna clave, una columna que desafortunadamente muchas de las iglesias han tirado, lo han eliminado de su mensaje. Y por eso mucha gente aún no han recibido esa buena noticia de la mano derecha de esta cruz, pues no han recibido aún la buena noticia. ¿Qué es la cuarta columna? ¿Cómo cerramos esta enseñanza? ¿Cómo pasamos de un lado al otro? La cuarta columna es la manera que tú y yo podemos pasar de este lado de la mala noticia a este lado de la buena noticia. Y la cuarta columna se llama el llamado al arrepentimiento y la fe. Cristo mandó a sus discípulos a predicar el evangelio y a predicar arrepentimiento de su pecado y fe en Cristo. Entonces, cuando nosotros entendemos el problema y la consecuencia, cuando nosotros entendemos que en el día de juicio necesitamos un abogado, un salvador, y ya entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿cómo puedo aplicarlo a mi vida? ¿Cómo puede llegar a ser mío? Este es un hecho. O sea, el problema, la consecuencia, la solución ya está hecho. Lo que no está hecho aún es tu arrepentimiento y fe. Entonces falta que entiendas bien qué es lo que Dios demanda. Hechos 17. ¿Qué es lo que Dios demanda a todo ser humano? A que nos arrepintamos de nuestro pecado y que depositemos nuestra fe en Él. Arrepentirse significa dar la vuelta. Arrepentirse significa dar media vuelta, dejar atrás tu pecado, aquí, tu pecado, espalda al pecado, cortas con el pecado y sigues a Cristo con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Y fe en Cristo es, me rindo, me someto a ti. Fe en Cristo es lo que yo diría que esa oración en Getsemaní, cuando Él decía, no lo que yo quiero, sino tú. Esto es fe en Cristo. Cuando tú llegas a decir a Dios, Dios, entiendo mi maldad, entiendo que he pecado, soy un rebelde,
y yo entiendo que merezco un infierno, pero te pido misericordia, te pido que me perdones. Corto con mi pecado, dame la fuerza para dejar el pecado de una vez para siempre y seguirte con todo mi corazón. Haré lo que tú me mandas. Yo iré donde tú quieres que yo vaya. Diré y evangelizaré como tú me has mandado a hacer. Con tu ayuda lo puedo hacer todo. Y cuando esa fe, cuando rindes tu voluntad a la voluntad de Dios, eso es arrepentimiento y fe. Y mucha gente confiesa con su boca y dice, mira, sí, amo a Cristo, y viven en fornicación. Amo a Cristo y diariamente están con la porno. Amo a Cristo, pero tienen falta de perdón en su vida. Mira, si practicas el pecado, sigues siendo del diablo, 1 de Juan, y aún no has conocido a Dios. Una de las marcas, las señales de un verdadero seguidor de Cristo es que ya no practica más el pecado. Corta con el pecado, eso es arrepentimiento. Y la fe la verás en su vida, porque su deseo, su corazón es amar a Dios y vivir en santidad. Entonces, la cuarta columna es el arrepentimiento de nuestro pecado y fe en Cristo. Y la pregunta del millón en esta enseñanza, la pregunta que tenemos que lanzar al mundo entero, la pregunta del millón es, ¿de qué lado de la cruz estás? ¿De qué lado de la cruz estás? Y si estás aquí, ya entiendes lo que es la consecuencia y sigues teniendo un problema. Pero si quieres pasar a este lado, tengo una buenísima noticia. La buena noticia es que hay una solución. Y por medio del arrepentimiento, esta es la puerta para llegar aquí. Y imagínate pasar de un lado para otro y ya tener esperanza. Y presentarte ante Dios en el día del juicio sin temor y sin vergüenza. Mira, y llaman tu nombre, Jacob Francis Bock, y sacan tu libro, y abren tu libro allí delante de todo el mundo, tú solito delante de Dios. Y Dios Padre empieza a mirar el libro y las hojas y dice, pero aquí no está escrito ningún pecado. Y yo diría, mira, no he sido yo no he tocado el libro, ha sido el que está a tu diestra. Ha sido Cristo Jesús, por su misericordia, por su gracia. Y si Dios me mira y dice, ¿y esa ropa? Digo, mira, tampoco es mía. Mira, me lo ha regalado, no es mi ropa. Dice, bien. Eso es lo que dirá Dios. Qué fuerte, ¿no? Dirá, bien. Buen siervo y fiel. Tú has sido fiel, has hecho bien. Has confiado en mi Hijo Cristo. Y ahora te presentas ante mí con el libro perdonado, amigo mío, con ropa limpia, digno de entrar en el cielo. Así que la pregunta es, si tú te vas a presentar ante Dios limpio, perdonado, inocente, vivo, amigo, amado, perdonado del pecado. Padre, gracias por el mensaje del Evangelio y gracias por todos los que han escuchado esta enseñanza. Pido, Dios, que esta enseñanza llegue a ser grabado profundamente en nuestra alma, en nuestro corazón, y bendigo, Dios, a cada oyente que puedan proclamar este mensaje y experimentar y vivir este mensaje. Y que no solamente ser salvos, sino profundizarse en la revelación de la cruz. Padre, pido que cada pastor, cada maestro, cada cristiano en la iglesia pueda crecer en el conocimiento del mensaje de la cruz y experimentar el poder de la cruz en su vida. En el nombre de Cristo. Amén.